este mundo hay dos tipos de personas, los débiles y los fuertes. Lamentablemente, esto puede llegar a ser demasiado cruel algunas veces. En un gimnasio de Corea, un legendario entrenador que ha entrenado a 5 campeones mundiales de boxeo está observando a este chico, el cual es Bakugou Albino. Este chico lleva 2 semanas entrenando en este gimnasio de boxeo. El entrenador intenta medir sus habilidades reales, pero es complicado, debido a que está simplemente jugando con su rival. Así que le pide al entrenador del gimnasio que le haga hacer un sparring con el boxeador más fuerte de este mismo. Pero este le dice que tal vez sea mejor idea colocarlo a pelear contra alguien de su misma categoría, debido a que la diferencia de tamaño es demasiado amplia. Sumado a esto, A0 es el tercer mejor peso sobremediano del país. Al llegar a A0, este saluda a K, el cual es el nombre del entrenador, y se emociona porque es la primera vez que lo puede ver en persona. Al subir al ring, A0 le dice a Ryu que se coloque un casco, debido a que por accidente lo podría golpear demasiado fuerte, a lo que Ryu responde que con suerte lo va a poder despeinar un poco. Debido a este comentario, es que A0 se enfada, pero Ryu sigue confiado. De hecho, es tanta la confianza que baja su guardia. Por esta acción, es que los demás pugilistas se ríen de él. Pero el entrenador de Ryu se siente confiado por el chico, debido a que nunca antes se había visto a un tipo moverse de esa manera mientras peleaba. Por lo mismo, es que con su ritmo logra conectar un jab de derecha en la cara de A0, pero necesitará más que eso para poder noquear a un profesional que está varias categorías arriba. Con un fuerte golpe, es que A0 logra penetrar la guardia de Ryu y arremeter con un golpe de derecha, pero Ryu consigue esquivarlo. Bakugou Albino halaga a su contrincante, diciendo que no puede creer que alguien pudiera seguir de pie después de su golpe, pero A0 se queda callado, mientras piensa que no se imaginaba que este tipo fuese tan bueno. De esta manera, se decide colocar serio, ya que no quiere que Ryu se robe toda la atención de K, así que decide crearle un uppercut de derecha, pero este termina siendo esquivado con facilidad. A0 no sabía que Ryu fuese tan bueno, debido a que no es solamente veloz, sino que la coordinación y los ángulos en los cuales golpea son simplemente increíbles. El entrenador K nos explica que la flexibilidad de Ryu le permite atacar y esquivar desde ángulos los cuales parecen imposibles. Por ejemplo, logró cambiar el sentido de un golpe en la mitad del recorrido, lo cual generalmente sería inútil, pero este tipo tiene tanta fluidez que puede mantener el impulso del movimiento, y que a diferencia de la finta común, cada movimiento fluye y conectan con el contrincante. Además, agrega que un boxeador más experimentado sería más vulnerable, debido a que está entrenado a reaccionar inmediatamente a un ataque del rival. En pocas palabras, este tipo tiene una especie de talento divino. Sin embargo, aún le falta bastante experiencia. Debido a su falta de experiencia, es que termina noqueado, gracias a que lo terminan acorralando. Luego de esto, podemos ver al entrenador del gimnasio conversando con K, y conversan sobre que tiene lo necesario para lograr ser un campeón, ya que tiene un don natural para el deporte. Además, sabe sacarle provecho a su capacidad. Agregado a esto, tiene su confianza y audacia que lo hacen una leyenda en ciernes. El entrenador K pensaba en mirar en otros gimnasios, pero al parecer ya no va a ser necesario. Mientras todo esto pasaba, escuchan un ruido, debido a que están golpeando a un chico en la calle de abajo. El entrenador quiere bajar a defenderlo, pero K lo quiere ver un poco más. Resulta que este tipo ni siquiera se intentó defender. Además, no hace nada para esquivar los golpes. Al rato, podemos ver que el entrenador está retando a los chicos, los cuales estaban golpeando a Lemo, mientras K le pregunta a este tipo por qué no los esquivó, debido a que piensa que podría haberlos esquivado todos los golpes de manera bastante sencilla. Además, tiene un presentimiento bastante fuerte, el cual es que ni siquiera un profesional podría golpear a ese chico. Este tipo le responde que no lo hizo porque simplemente no le dio la gana, así que se despide y se va. El entrenador K está impaciente, debido a que necesita saber si su presentimiento está bien o está mal llevado. Así que se acerca rápidamente e intenta conectar un golpe de derecha, el cual el chico esquiva con bastante facilidad. Debido a esto, es que K le pregunta si es que quiere aprender a boxear, a lo que el chico le responde con una pregunta bastante sencilla: ¿es divertido golpear a la gente? A lo que el entrenador le responde: claro que es divertido, debido a que los humanos somos criaturas débiles, ansiosas por encontrarle un sentido de la vida. Y le grita que descubre su valor, que descubre hasta dónde puede llegar, y le dice que lo estará esperando hasta un mes, debido a que es el tiempo en el cual se va a quedar en el gimnasio, y que si quiere aprender a boxear, que simplemente lo busque.
Mientras esto sucedía, Kaa lo compara con Bakugo albino, debido a que carece de deseos de lucha, fama y dominación. Además de esto, no tiene el mismo hambre y superioridad que tienen todos los seres humanos. Además, que es totalmente diferente del otro chico que vio, debido a que puede que sea un chico rico mimado, o bien puede que haya crecido en el peor de los ambientes. Al otro día, podemos ver a este chico rubio en el suelo, y también a Ryu usándolo como asiento, mientras se le comenta a sus matones que está asistiendo a un gimnasio de boxeo. Además, sus amigos le responden que probablemente será campeón del mundo, debido a que es invencible, a lo que Ryu responde que él también lo cree, mientras podemos ver a este chico, cuyo nombre es Jay, que está en el grupo de los amigos de Ryu, donde claramente abusan de él. En la clase de deporte, podemos ver a Ryu jugando a la pelota en la cancha, mientras que Jay está hablando con este otro chico, cuyo nombre es Yu. Luego le pregunta por qué no juega, si se nota que tiene aptitudes para el deporte, pero Yu le responde que le aburre. Al mismo tiempo, le preguntan si es que hay alguna cosa que le gusta hacer. Sin embargo, es algo que Yu nunca lo había pensado, y recuerda las palabras que le dijo el entrenador K. Al mismo tiempo, le pregunta a Jay qué quiere ser en un futuro, a lo que este responde que desea ser como su papá. Y bueno, termina invitando a Yu a su casa, debido a que compró un nuevo videojuego, y le dice que será genial que pasen un buen tiempo juntos para que puedan conocerse un poco más. Debido a esto, es que nuestro querido Bakugo albino intenta darle un pelotazo en la cara. Sin embargo, Yu lo desvía de manera bastante sencilla. Por lo mismo es que Ryu se enfada, se acerca a Yu y lo golpea, diciendo que era una simple broma que le quería hacer a su amigo. Si se vuelve a entrometer nuevamente, va a ser hombre muerto. Después de la clase, Jay se disculpó con Yu, diciendo que tiene algo que hacer en su casa, así que no van a poder ir a jugar. Y en su casa, podemos ver que Jay está pensando en que no debió meter a Yu en medio, debido a que su lucha, además de eso, tiene que ser fuerte. Debido a que le dijo que quería ser su amigo, sin embargo, solo se quedó sentado mientras estaba temblando del miedo. Mientras puedo ver a este tipo entrenar, y sí, resulta que su padre era un boxeador. Luego de esto, se sienta al lado de su cama, debido a que él sabe que se tiene que defender. Sin embargo, para él es imposible poder ganarle, debido a que él sabe quién es fuerte y quién no, gracias a que él creció viendo boxeo y llegó a la conclusión que su fuerza simplemente no es normal y piensa que nadie le puede hacer frente. Luego de esto, va a ver a su padre y le pregunta qué hacía cuando tenía que pelear contra una persona la cual era mucho más fuerte que él. A lo que el padre le responde que tiene que dar lo mejor de él, independiente de lo fuerte que sea el rival. Sin embargo, algunas veces se enfrentó a contrincantes tan fuertes que el miedo lo petrificaba. Debido a esto, olvidaba todo lo que había aprendido y lo usaba como un saco de boxeo andante y lo tiraban a la lona, donde se sentía mejor pensando, por fin terminó, ahora sí me puedo relajar. El problema era que si esto ocurría, su carrera como boxeador profesional terminaba, así que, aunque le dieran una paliza y él sepa que el público lo va a criticar y se van a burlar de él, aunque sepa que no hay nada que pueda hacer, si se puede poner de rodillas, eso significa que se puede poner de pie. Eso es lo que define un buen boxeador, pero esos son los boxeadores, y le aconseja a su hijo diciéndole, si no hiciste nada malo, corre, lo más rápido que puedas para que no te alcancen. Luego de esto, Jay se va a acostar. En otra parte de la ciudad, puedes ver a Yu caminando por esta, y al albino esperándolo debido a que su tutor le dio su dirección. Sin embargo, Yu pasa de él y sigue caminando. Por lo mismo, es que Ryu se enfada y lo golpea por la espalda, y le pregunta si es que sabe dar un golpe, mientras que le agarra la cara y se le estampa contra el suelo, diciendo que desde ahora le hará la vida imposible, y su primera tarea es llevarle el día de mañana 150.000 wones, y que no se atreva a no llevarlos, para luego escupirle y retirarse. En el camino, Ryu se encuentra con estos tipos, y bueno, esto los termina rajando. Al día siguiente, podemos ver que Jay está decidido a darle un cambio a su vida. Sin embargo, cuando quiere enfrentar a su destino, se da cuenta que los tipos no lo molestan. Y así es durante todo el día. Y recordó que cuando los tipos iban llegando, estaban hablando de lo bien que se sintió golpear a ese sujeto. Luego podemos ver que Yu le está dando una paliza por no llevar el dinero. Mientras golpean a Yu, el albino corrige la postura, pero llega de un segundo a otro nuestro héroe Jay para defender a su nuevo posible amigo, mientras se caga por dentro. Debido a esto, es que los tipos se burlan de él, mientras que Jay se coloca en guardia y le da un jab y luego un cruce a este tipo en la cara y lo deja sangrando.
Todo iba bien, pero llega Ryu y le dice: parece que sabes boxear. Veamos de qué estás hecho, e intenta conectar varios golpes, pero Ryu consigue esquivarlos todos. Mientras se le dice que si mueve los brazos de esa forma, solo hará que se termine cansando. Cada golpe debe ser preciso y fuerte, y lo golpea, lo que hace que Jay se congele, lo que permite que Ryu le conecte otro golpe más en el rostro. Y para fanfarronear, dice que va a luchar con un brazo atrás, luego se acerca rápidamente y conecta un gancho al hígado mientras se ríe y se llena de placer. Debido a esto, es que Jay quiere subir su guardia mientras que el psicópata de Ryu lo sigue golpeando. En un momento, Jay siente que Ryu se dejó de mover, así que ataca. Sin embargo, todo esto era un truco para que Ryu pueda darle un golpe en la cara y mandarlo al suelo. Y en el suelo, piensa su padre como boxeador, el cual no será recordado por ser el boxeador más fuerte, sino por ser valiente, y eso es lo que realmente admira. Mientras pasaba todo esto, Ryu se acerca y le dice que es patético, mientras lo sigue golpeando. Luego de los golpes, Ryu le dice que no está nada mal para ser un perdedor, que desde ahora lo va a dejar tranquilo, pero que no se entrometa. Sin embargo, Jay se levanta para poder seguir luchando, pero lo destrozan. Mientras Ryu le pregunta si cree que porque aprendió a boxear lo va a poder derrotar, pero Jay nunca espera derrotarlo, que solo lo hace para poder demostrarse a sí mismo que es una persona nueva. Debido a esto, es que Ryu se emputa y le da como bomba de fiesta a Jay. En ese momento, Ryu se levanta y le pregunta a estos tipos: ¿golpear gente es divertido? El entrenador K está conversando con el otro entrenador acerca de la intuición, debido a que los boxeadores que entrenó tuvo una corazonada cuando los conoció, y sabía que iban a dominar el mundo del boxeo. Él le comenta que Ryu lo hace sentir lo mismo. Sin embargo, el muchacho que vio antes es una verdadera bestia, debido a que se le puso la piel de gallina. Este chico realmente infundía terror, solo con su mirada y el tono de sus ojos, el hecho que pareciese aburrido, como si estuviese esperando el golpe de los puños del otro tipo. A lo que el entrenador que lo acompañaba se sorprende y le responde a K que eso es imposible. Sin embargo, K le dice que claro que es posible. Por lo mismo, es que tenía que poner a prueba su teoría, y le lanzó un golpe tan fuerte que a Yu no le iban a quedar ganas de vivir. Pero ya sabemos lo que pasó, no le costó nada esquivar su golpe. No fue un instinto milagroso, ni mucho menos un instinto animal. Yu se movió con elegancia y precisión, como si ya supiese lo que iba a pasar, y termina diciendo: he visto un montón de genios en mi vida, pero nunca había conocido un muchacho como él. Ese muchacho no es un genio, es de otro mundo, él es simplemente un monstruo. Retomando la pelea, Yu se coloca de pie y el calvo lo va a golpear. Sin embargo, con un gancho izquierdo en la cara termina noqueado, mientras todos miran atónitos a nuestro protagonista. Luego el calvo con capucha va a intentar golpearlo, sin embargo, el resultado es el mismo. Luego Ryu mira fijamente a Yu y se siente extrañado, debido a que está nervioso mientras grita: ¿qué carajo miras? Y mientras se acerca para darle un golpe, le llega un derechazo en la cara y termina cayendo al suelo. Cuando está en el suelo, se comienza a preguntar qué está pasando. Es imposible que lo hayan podido golpear de esa manera con tanta fuerza, debido a que él es el elegido, que hasta el anciano admitió que era un genio invaluable, y termina pensando que fue solo una simple coincidencia, inexplicable, y termina enojándose, donde va a dar todo en sí para poder golpear a Yu. De esta manera, comienza a acelerar para poder golpearlo, y cuando se lo va a dar, Yu lo esquiva de la puta madre, y le da un golpe en el hígado, seguido de un golpe de izquierda en el rostro. De esta manera, Ryu termina en el hospital, donde le costó algunos minutos poder entender qué está sucediendo, donde todas y cada una de sus partes del cuerpo tienen algún tipo de lesión, y no podía mover ni un solo dedo. Gracias a esto, siente un sentimiento de pesar, de miedo, remordimiento e impotencia. Por primera vez en su vida, Ryu conoció el amargo sabor del fracaso. A los días, podemos ver al entrenador K, y estos tipos se acercan para pedirle consejos sobre el boxeo, debido a que quieren ser profesionales. Pero el entrenador los manda a la B, debido a que solo tiene ojos para Yu, debido a que nunca en su vida había tenido tantas ganas de entrenar a alguien. Llega a la conclusión que si el tipo no va a fin de mes, lo va a secuestrar, si es que eso hace falta.
En el momento, podemos ver al otro entrenador preguntándole a su asistente si es que Ryu había asistido al gimnasio, pero a este le responde que no. En el momento, un chico está ingresando a este recinto y el entrenador comienza a putear a Ryu. Pero no era él, sino que era Yu. Cuando llega, el entrenador K le pregunta si es que va a boxear, a lo que Yu le responde que sí, pero tiene una sola condición. El entrenador K le pregunta cuál es, y Yu le responde que necesita dinero para poder pagar unas facturas del hospital. Que si puede él pagarlas, él va a intentar boxear para él. Luego de esto, Yu le cuenta al entrenador K lo que había sucedido, y este último le pregunta si es que Ryu había sido un gran rival, a lo que Yu responde que no. Luego de esto, el entrenador K se comienza a reír mientras le dice: «Solo necesitas dinero para pagar las facturas. Eso no es nada, muchacho. Podré comprarte el hospital si quisieras». De esta manera, el entrenador K se va al hospital para pagar la factura. Al llegar, puede ver el cuerpo malogrado y confirma que su intuición estaba correcta, debido a que Ryu se cree invencible. Sin embargo, recibe tremenda paliza y se pregunta si alguna vez podrá recuperarse de semejante humillación, pero ese ya no es su problema. En la otra habitación, podemos ver a Yu viendo a Jay, el cual está acostado en su camilla con serias lesiones, mientras piensa en la pelea y el intento de este último al intentar protegerlo. Luego de esto, el entrenador K va a ver a Yu y le pregunta si está listo, así que se va a la casa de Yu a buscar sus cosas, donde el entrenador se sorprende porque está todo muy vacío y le pregunta si es que vive solo y si tiene padres, a lo que Yu responde que sí vive solo. Sin embargo, no tiene padres, mientras recuerda un par de cosas de su pasado. Yu chiquito estaba en el suelo, en una noche tranquila, donde no se oían ladridos ni siquiera el canto de un grillo, cuando de repente se le acerca a este tipo y le dice: «Hey chico, ¿el mundo te pasó por encima? Escúchame, todas estas estrellas brillan para ti». Cuando se va le dice: «Algún día nos volveremos a encontrar en la cima». Volviendo al presente, el entrenador K se da cuenta que siquiera sabe el nombre de su nuevo boxeador, así que se lo pregunta. Por lo mismo es que Yu tiene otro recuerdo de cuando le preguntó el nombre a su madre, y bueno, sabe que su apellido es Yu, así que simplemente le dice que le digan Yu. Entonces, el entrenador le dice: «Ok, Yu, hoy comienza tu nueva vida. Voy a mostrarte un mundo completamente diferente». La semana siguiente, Yu se encuentra con el entrenador y nos podemos fijar que solamente lleva un bolso y una jaula donde va su gato de bolsillo. Al saludar al entrenador, este último le arregla el cabello y toman el vuelo. Cuando llegan, se encuentra con estos tipos, donde conocemos a Carmen, la cual es la gerente del gimnasio de boxeo. Este tipo el cual le pregunta a Yu si quiere que le lleve su equipaje, pero este se niega. Luego de esto, se suben a un vehículo que lo va a llevar a su nuevo hogar, el cual, como Yu no quiere una casa tan grande, buscaron algo pequeño que se acomoda a sus necesidades. Terminan diciendo que si necesita alguna cosa, no duden en avisarle. Luego de desempacar, se dirigen al gimnasio, el cual está cerca de su casa para que no se pierda. Acá nos explican que es un gimnasio muy famoso en el mundo debido a su prestigio e historia, donde entrenaron a 5 campeones del mundo, además que entraron al Salón de la Fama debido a esto mismo. Al entrar al gimnasio, todos se quedan mirando al nuevo pupilo de K, incluido este chico de pelo naranja. Siendo que la explicación del gimnasio, la gran mayoría de los boxeadores son profesionales, pero K solo trabaja de manera directa con pocos, y le recalcan a Yu que se debería sentir orgulloso de que el mismo K lo haya elegido y traído hasta allá. Yu responde con un «sí, supongo». Por lo mismo es que la manager del gimnasio se enfada y comenta que por lo mismo es que no le gustan los genios debido a su ego. El entrenador K comenta sobre los tipos los cuales él entrenó y son campeones mundiales, pero recalca a este tipo, el cual, según sus propias palabras, es un monstruo, al igual que Yu. Luego, llevan a Yu a ver la defensa de un título del boxeador anteriormente mencionado, y gana de manera fácil, y acá nos dicen sobre un sueño que tiene K, el cual, con Yu en la cabeza, él sabe que lo podrá conseguir. Al día siguiente, podemos ver al chico de cabello naranja hablando con K, e intenta llegar a un trato, en donde, si le gana a Yu, iba a conseguir que él lo entrene. Por lo mismo, es que K, extasiado, le dice que va a necesitar mucha suerte para darle un simple golpe, y si logra al menos rozarlo, le promete que lo va a convertir en el campeón del mundo. Pero Josh se enfada y le dice que él ganó el campeonato juvenil de ese año, además que le puede ganar a muchos profesionales del gimnasio, y le pregunta cuánto tiempo más tiene que esperar.
pero el entrenador le responde que ya se lo ha dicho muchas veces. Un talento como el de él se encuentra en cualquier lado. Él le comenta que incluso conoce a dos chicos, los cuales son mucho más talentosos que él en el viaje, y le recalca que su límite es claro. John, indignado, le dice que lo va a moler a golpes y le va a demostrar que él se equivoca, que el trabajo duro es mucho más importante que el talento natural. Luego de esto, Josh se va. Al gimnasio corre la voz sobre una pelea entre Josh y el chico nuevo, donde se comenta que los muchachos que llevan al entrenador son auténticos genios, pero Josh ha mejorado mucho en el último tiempo. Y en el cuadrilátero, Josh se fija que K está enseñando a Yu a vendarse las manos, por lo que Josh se enfurece debido a que el chico nuevo es tan novato que ni siquiera sabe hacer eso. Antes de comenzar la pelea, K le da un consejo a Yu, que espera que recuerde hasta el día que se retire, el cual es: nunca te dejes golpear. Al comenzar el combate, Josh arremete con todo lo que tiene a Yu. Sin embargo, este esquiva todo lo que le lanza con bastante facilidad. Por lo mismo, es que entra en desesperación y se da cuenta que lo del roce no lo decía solo para provocarlo, y recuerda las horas de entrenamiento y que estaba convencido en que si entrenaba más que nadie, iba a lograr ser el mejor. De esta manera, termina el primer round. Al inicio del segundo, K le da la segunda lección a Yu, la cual es: si golpeas a alguien en el mentón, lo noqueas. Al iniciar el segundo round, Yu le da un certero golpe en el mentón a Josh, y este cae inconsciente. Luego esto, se da cuenta que Yu está a otro nivel. Yu se acerca a Josh y le pregunta si es que quiere luchar un round más. Pero Josh se niega, ya que lo único que conseguirá será dejarle en vergüenza. Por lo mismo, es que Yu se devuelve a su esquina. Pero mientras sigue caminando, Josh le pregunta si conoció a un chico en su país, el cual sea más fuerte que él. A lo que Yu responde que sí, y termina preguntándole si es que es verdad que es más fuerte que él, a lo que Yu le responde que probablemente lo sea, mientras recuerda a Jay. De esta manera, pasan 2 años, donde Yu lo único que ha hecho es entrenar su resistencia, y nos enteramos que está cercano a su debut, donde se enfrenta contra John Taker, el cual es un fajador. Un fajador, para los que no sepan, es un boxeador cuyo estilo consiste en acercarse a su oponente y arremeter con golpes rápidos y fuertes. A este tipo lo conocen como el asesino de novatos, y se ganó su apodo destrozando los sueños de los boxeadores prometedores que debutan como profesional, donde su especialidad es jugar de manera sucia y arrinconar a las personas sin experiencia. Un periodista va a entrevistar a John Taker, y ahí se entera que su oponente es el nuevo boxeador del legendario entrenador K. Y le dice al periodista que probablemente está buscando un titular tipo: ¿cómo se siente ser el luchador sacrificado? A lo que el periodista responde que el periódico quiere eso. Sin embargo, a él le interesa su faceta de el asesino de novatos. A lo que Taker responde que está emocionado por poder noquearlo. Luego el periodista le comenta que su estilo de boxeo y su vibra le recuerdan mucho a Fabricio Santorino, el cual es el actual campeón del mundo en peso mediano. Nos enteramos del fanatismo de Taker por este boxeador y su hermano. Taker termina su entrevista dando un mensaje para K, su nuevo boxeador, el cual es: quiero mastigarlo y dejarlo hecho puré. Luego, podemos ver a Taker conversando con su entrenador, y este le pregunta cómo le fue la entrevista, a lo que Taker le responde que simplemente dijo lo que quería escuchar. Y le pregunta a su entrenador si piensa que tiene posibilidades de ganar, a lo que el entrenador le responde que tiene que creer más en sí mismo y demostrar lo que realmente vale, ya que en el boxeo nunca se sabe lo que puede pasar. El día del combate, al llegar el entrenador K, se ve enfrentado contra todos los periodistas, los cuales preguntaban acerca de Yu, pero no aceptará ninguna entrevista hasta que la pelea termine. En la otra sala, tenemos a Taker hablando con su entrenador, en donde este último le pregunta a Taker si está nervioso, pero al parecer no es así. Mientras conversaban, llegan a decirles que el combate de ellos es el siguiente. De esta manera, mientras iba caminando al ring, todos lo abucheaban, e incluso los insultos tampoco faltaron. Al subir al cuadrilátero, Taker se sorprende porque nunca había tenido tanto público, lo cual es debido al nuevo boxeador de K. Mientras tanto, iba entrando Yu, y todos están impacientes por el combate. Antes de comenzar la pelea, el entrenador K le dice a Yu que haga exactamente lo que le dijo, ni más ni menos. El presentador, antes de dar comienzo a la pelea, hace la siguiente pregunta: ¿John Taker podrá reducir a su oponente? ¿El asesino de novatos le dará honor a su nombre? ¿O Yu nos va a demostrar por qué K es un entrenador tan famoso en todo el mundo? Al comenzar la pelea, Taker quiere hacer como que chocar los guantes con Yu para poder atacar de improviso. Pero en ese momento, sintió el verdadero terror. Sí, igualito a él. Era la segunda vez en la que Taker sentía miedo. La primera vez fue cuando casi lo asesinan por andar saltando. Mientras Taker pensaba, un golpe le rozó la mejilla y le crea un corte, por lo que comienza a sangrar.
Mientras Taker seguía pensando en el golpe que había recibido, una lluvia de estos mismos le caían de un segundo a otro. Acá nos enteramos la estrategia de K, la cual es que todos los golpes sean fuertes, pero que apenas lo toquen, para demostrarle a los espectadores y a los demás boxeadores quién es exactamente. En un abrir y cerrar de ojos, Taker está empapado en sangre. Cuando el médico lo revisa, se sorprende, pues en los 21 años que lleva trabajando con boxeadores, nunca ha visto algo así. Por lo general, los golpes y roces causan rupturas o desgarros en la epidermis de la cara. Sin embargo, lo que estaba viendo son cortes increíblemente limpios. Es decir, la precisión de los golpes del muchacho era increíble. El doctor le informa al referee que no hubo ningún impacto en los huesos ni en los ojos, por lo que, a pesar del sangrado, Taker puede seguir luchando. Cuando se reanuda la pelea, Taker reflexiona sobre lo distinto que tiene Yu en relación a los otros boxeadores, donde se destacan no necesariamente por sus habilidades, sino porque el boxeo es un deporte donde tiene reglas y una estructura, donde todos compiten con sus habilidades, donde no es una pelea callejera. Por lo mismo, es que lo más importante en cada golpe es la técnica, y esta se limita a la ejecución de una habilidad sin intención de matar. Sin embargo, no siente ninguna moderación del tipo "no matarás" de parte de Yu, y piensa que este tipo no tiene ninguna emoción, y se da cuenta que Yu es un tipo muy peligroso. Taker quiere ir sobre el espacio, así que se pone a hacer un juego de cintura y se pregunta si realmente Yu es un humano. Entonces, Yu se acerca y encaja varios golpes mientras esquiva los jabs Taker. El entrenador de Taker ya sabe quién va a ganar el combate. Desde que comenzó a encajar los golpes de izquierda, se da cuenta que Yu está a otro nivel. Sin embargo, está evitando lanzar un golpe decisivo intencionalmente, y se pregunta si es que K quiere que Yu juegue un poco con Yu, antes de acabar con él. Mientras Taker recibe los golpes, comienza a pensar en que va a morir, mientras que la emoción del público se convierte en éxtasis. De esta manera, el éxtasis se convierte en un frenesí demencial. En la desesperación, Taker piensa en fracturar el pie a Yu, pero este consigue esquivarlo. En ese momento, todos comienzan a insultarlo y quieren que lo asesinen arriba del ring. En ese momento, Taker comienza a pensar que lamentablemente no todos nacieron para ser protagonistas, pues él era una persona que tenía 4 victorias y 7 derrotas, donde no vendía muchas entradas, era un luchador desechable y no tenía grandes golpes. Un día, mientras entrenaba, llegó su entrenador y le comenta que su siguiente combate era contra Isaac Dresner, el cual era un atleta de elite, que desde joven arrasó en todos los torneos y terminó con la medalla olímpica de oro. En ese momento, Taker se da cuenta que él está entrenando para sacrificio. El entrenador se disculpa debido a que no le puede ofrecer mucho más, pero a Taker no le importa, porque el hecho de saber que aún le queda una pelea lo hace sentir en la cima del mundo, debido a que si no fuera por el boxeo, él seguiría siendo una escoria que estaba en los callejones, y le dice a su entrenador que no se disculpe, debido a que le enseñó muchas cosas increíbles, además que aún no estaba acabado, pero en la pelea todo era un desastre. Le están dando como caja a Taker, debido a un error, enganchó el brazo alrededor del cuello y le presionó la cabeza con el puño. De esta manera, pudo conectar un golpe en la mandíbula y consiguió que cayese. Cuando Dresner se levantó, la pelea ya había cambiado, debido a que la humillación y la rabia que sintió al saber que un boxeador inferior lo hizo caer con trampas, hizo que su juicio se nublase. De esta manera, Taker logró ganar. La asociación de boxeo vio en Taker el potencial para volverlo una mercancía. De esa manera, Taker le cuenta a su maestro que la asociación va a dejar pasar casi todas sus faltas que haga, y le pidieron pelear de la misma manera contra todos sus oponentes, que no importaba si ganaba o perdía. De igual manera le van a pagar más. Ante esto, su entrenador le pregunta qué le responde a la asociación, a lo que Taker le responde: bueno, el mundo también necesita villanos, ¿o no? Volviendo a la pelea, el entrenador recuerda que en la entrevista John dijo que admiraba a Fabricio Santorino, pero él sabe que él jamás respetaría a una escoria como él, debido a que él sabe cuán duro es él mismo cuando termina una pelea, y cuánto sufre. Sin embargo, eso no significa que su estilo tenga una justificación, debido a que una falta es una falta, y termina pensando que a pesar de todo, aunque le duela a Taker seguir por ese camino, si él quiere quedarse en el cuadrilátero, él lo va a apoyar. Taker intenta golpear a Yu, pero este se defiende con el mismo puño destrozando los nudillos del Taker, terminando dándole un golpe en la cara, donde deja una escena llena de sangre mientras que el público grita extasiado por la posible muerte del boxeador. El entrenador anima a Taker que se levante, mientras se arrepiente de no haberle detenido en el momento en el cual comentó sobre la decisión de la asociación. Si solo lo hubiese detenido y no olvidase que el boxeo significaba para él, pero con su ineptitud nunca se lo pudo decir. En el suelo, Taker le pregunta qué le pasa al anciano. Le pregunta por qué coloca esa cara otra vez, debido a que él ya le enseñó muy bien y aprendió muchísimo con él.
y no tiene por qué pedirle perdón, mientras se pone de pie. Sin embargo, termina con las rodillas en la lona y el combate termina. El referee levanta el brazo de Yu en señal de victoria, mientras que el locutor menciona que acabamos de ver el debut como profesional del mismísimo demonio. Al mismo tiempo, podemos ver a este tipo salir del recinto, y también podemos ver que el periodista comienza a pensar sobre el nivel técnico de Yu, el cual es sobrehumano, además que su velocidad de precisión de la reacción supera los límites de la capacidad humana. Al parecer, K al fin encontró el monstruo más fuerte del mundo. Cuando termina la pelea, podemos ver que Jay está saltando la cuerda al lado de Acero, mientras que este último le pregunta si es que él es su amigo del cual le habló, a lo que Jay responde energéticamente que sí, mientras que piensa que él sabía que Yu era diferente. Acero le dice a Jay que no se emocione, debido a que él vive en un mundo completamente diferente, pero Jay le responde que si alguna vez se enfrenta en el cuadrilátero, quiere hacerlo sentir orgulloso. Mientras acelera el ritmo de salto, también podemos ver a Ryu, el cual está viendo la pelea de Yu, y nos fijamos que se convirtió en un criminal. Y finalmente, nos encontramos con este tipo, el cual tal vez en un futuro se enfrenta a Yu, o quizás no. Así, el tipo que iba saliendo no es nadie más ni nadie menos que Jean-Pierre Manuel, el actual campeón mundial de peso ligero. ¿Se acuerdan del periodista, el cual en su momento entrevistó a Taker? Bueno, este está hablando sobre la fuerte impresión que causó la pelea de Yu, lo cual lo ha hecho uno de los favoritos del público, aunque destaca que hay un peleador de la misma categoría, el cual se adelantó al dar una victoria sorpresiva esta temporada. Kwasi Nalyan, quien, suponemos, por su silueta pelirroja, es el mismo tipo el cual vio la pelea de Yu, y aseguró que es superior que él boxeando. Al parecer, este sujeto es el nieto del director del grupo Yahad, uno de los conglomerados más importantes y exitosos de todo el mundo. Este tipo tuvo un impresionante desempeño en su debut gracias a su estilo particular de lucha, por lo cual, ahora todos los aficionados del boxeo están emocionados por ver cómo sería una pelea entre estos dos monstruos, sobre todo porque el ganador de este enfrentamiento se convertiría en el candidato número 1 para poder retar al campeón de la división de los pesos ligeros, quien se ha mantenido invicto por más de 10 años. Kwasi llega al gimnasio donde entrena, declarando que tiene ganas de pelear después de descansar tanto tiempo, aunque su entrenador se enfurece por haber desaparecido por 2 meses y volver con ese aspecto tan rechoncho. Pero el pelirrojo simplemente lo descarta y le exige a su mayordomo que busque grandes peleadores que lo enfrenten, sin importar su categoría de peso, ofreciendo $10,000 solo por el hecho de poder participar. Tal escena de pedantería le recuerda a su entrenador cuando Kwasi llegó a su gimnasio, hablando de querer el título del campeón del mundo, al ser una de las pocas cosas que el dinero no podía comprar. Aunque inicialmente creyó que no era más que un niño mimado, ese chico derrotó y humilló a todos en su gimnasio. Y si bien había subido de peso, su estilo de pelea no cambió en lo más mínimo. Nadie podía siquiera tocarlo. Para Kwasi, todo era un juego. Aunque pertenecía a su gimnasio, su forma de luchar le pareció un insulto a su entrenador. No usaba ninguna técnica moderna que tardaron años en desarrollar. El pelirrojo lograba acabar con todos los que se ponían en su frente, haciendo el uso de extraños movimientos, como golpear a la cara de su adversario con ambas manos, o hasta cometiendo una falta al golpear arriba de la cabeza sin usar sus nudillos. Su entrenador admite que Kwasi tiene un don físico excepcional, un talento especial que podría dar la vuelta al orden establecido en el mundo del boxeo para siempre. Y es así como pasan 2 semanas. Kwasi había logrado derrotar a 1000 luchadores y logró quemar toda su grasa, marcando aún más sus músculos, incluso más que su mejor estado físico pasado. Por su rutina de comer, dormir y holgazanear, su entrenador le nombra el rey de las bestias, siendo el candidato principal para derrotar al campeón de los pesos ligeros.
una casa de bajos recursos, un hombre rubio de ojos verdes salía con su hijo que veía con repulsión su comida, por lo que su padre le pregunta si es que hay aburrido comer tanta sopa de papa, y le promete que la siguiente semana le daría de comer algo rico, lo cual emociona al niño, aunque en la mente de su padre, él piensa que debe pagar sus cuentas pendientes y que solo podrá comprarle algo de pollo a su hijo si obtiene una victoria en la siguiente pelea de boxeo. Pero no se desanima por esto, pues cree que siempre pueden surgir los milagros en ese hermoso deporte. Por otra parte, Quassin falta a su entrenamiento un día antes de su siguiente pelea. Esto lo hace para poder visitar el gimnasio de Yu y exige verlo. El entrenador K lo ve y procede a manosearlo para sentir sus músculos. Admitiendo que tiene la musculatura de una bestia, dice que disfrutará ver su destrucción. Entonces le indica que Yu está trotando, y si sale ahora mismo, quizás se lo tope. Así el pelirrojo sale a correr y se encuentra a su rival en la calle. Lo ataca con un golpe, el cual Yu esquiva fácilmente. Después de presentarse y decirle a Yu que tiene una cara demasiado melancólica, lo cual creo que es algo que todos pensamos, se despide diciendo que nunca podrá ganarle, asegurando que el cinturón del campeonato sería de él. Estas declaraciones hacen que Yu se sienta confundido y con una cara de suma extrañeza. Al día siguiente, Quassin tiene una lucha contra el mismo rubio que tenía pensado comprarle algo a su hijo. Durante esta lucha, Quassin hace uso de sus movimientos extraños, como agacharse para darle un golpe doble en el pecho de su enemigo, o realizar una serie de golpes que aprovecharon la defensa de su rival para lanzarlo hacia la lona. Cabe la pelea en la pantalla y explica cómo la fuerza de los golpes en el boxeo provienen desde las piernas y se libera a través de los brazos. Su postura rompe tal flujo y hace que sus puños pierdan su impacto, dejándolo indefenso ante cualquier contraataque. Sin embargo, la destreza física de Quassin convierte golpes que, en una situación normal, no deberían hacer daño, en potentes ataques que hacen posible lo imposible. El rubio se levanta para seguir luchando. Quassin carga un golpe que logra tirarlo nuevamente a la lona. Aunque, pensando en su hijo, el rubio logra levantarse de nuevo para murmurar a su adversario que no toma el boxeo a la ligera. Finalmente se desmaya dando la batalla por concluida por un knockout. El pelirrojo se burla de esto, ya que no tendrá que oír los consejos de un perdedor que no sabe divertirse. Tiempo después, el reportero rubio conocido como Peter Kent habla de cómo Yu y Quassin han logrado subir de rango rápidamente y tienen el título de campeón al alcance de la mano. Después de ganar su último combate, Quassin hace un llamado de atención ante la cámara para retar a Yu y llamar al inicio de una nueva era en el mundo del boxeo. Una transmisión que K ve en vivo y en directo, y este se ríe, diciendo que le dará la mejor pelea de su vida. Al bajar del ring, el entrenador de Quassin admite que luego de estar en su contra inicialmente, ahora está a su completa disposición, algo que parece que sucedió con todos los aficionados del box, ya que cuando el pelirrojo debutó con su estilo de lucha, se formaron dos bandos. Aquellos que lo vitoreaban por desafiar al status quo, y los escépticos que esperaban que fuera derrotado por alguien más capacitado que él. Aunque, a medida que Quassin iba ascendiendo y derrotando a todos, su grupo de detractores fue disminuyendo hasta ser una minoría. En el gimnasio, K va con Yu, quien está entrenando, y le comenta sobre el desafío lanzado por Quassin.
quien será un rival diferente a cualquiera que se le haya enfrentado hasta ahora. De esta manera, pasa un tiempo. En el momento de la pelea entre ambos, los anfitriones presentan la pelea como aquella que definirá a la persona que enfrentará al campeón de peso ligero, algo que parece interesar al mismo campeón, que se presentó en el lugar para ver el resultado del encuentro. El entrenador de Guasín le comentó esto, diciendo que si logra una victoria prácticamente tendrá el cinturón en sus manos, pero el pelirrojo solo se ríe de esto y proclama que le interesa derrotar a los campeones de cada división y hacer el mundo suyo, lo cual emociona a su entrenador, que lo proclama como un verdadero boxeador. Contrastando con la escena, K solo le dice calmadamente a Yu que recuerda lo que hablaron. La pelea da inicio. Guasín coloca sus manos tras su espalda y se acerca, pensando que su rival no podrá derrotarlo por la formalidad de sus ataques. No obstante, Yu lanzó un potente golpe a la mejilla que el pelirrojo esquiva parcialmente. Entonces, se revela que K le había dicho a Yu que no debe contenerse contra Guasín, como lo ha hecho con todos sus oponentes, pues él sí tiene la suficiente fuerza para aguantar sus golpes. Guasín queda en shock por haber sido golpeado y Yu aprovecha de lanzar un nuevo golpe, que, nuevamente, logra evitar que le cause todo el daño que debería. K mira esto y confirma que solo aquellos que en el mundo de una velocidad distinta y los que tienen un gran instinto animal podrían esquivar ese tipo de ataque, pero en el caso de Guasín, su instinto animal impide que pueda eludir esos golpes por completo, ya que debe sacrificar otra extremidad para impedir que el golpe a la mandíbula lo noquee, causando un gran dolor en el cuerpo. Por lo mismo, es que Guasín se ha convertido en el mejor saco de boxeo humano que podría existir. Guasín lagrimea, asustado, y Yu se lanza hacia él, atinando 2 golpes consecutivos que le sacan el aire. El pelirrojo se pregunta entonces qué hace en ese sitio. Se indigna que la gente se divierta con su miedo e intenta huir refugiándose en la esquina. Su entrenador le regaña, diciendo que levante su defensa. Pero el chico no sabe cómo hacerlo y recibe múltiples golpes de Yu en la cara, mientras empieza a desesperarse y a hacer estocadas bastante erráticas. El entrenador se da cuenta que nunca le enseñó nada a Guasín, pues se dejó cegar por su talento. Se cuestiona si tirar la toalla, pero le dice a su pupilo que aguante el primer round y le dará una estrategia de receso. Pero el pelirrojo no le oye, sino que intenta huir del cuadrilátero, una acción sin precedentes que deja atónitos al árbitro y a los anfitriones. Cuando su entrenador lo confronta, Guasín declara que todos están dementes por querer que luche contra un monstruo como Yu. Esto hace que el entrenador se dé cuenta que solo vio el boxeo como un juego. Y le propina un gran golpe en la mejilla, diciéndole: ¿cómo es que todos los boxeadores se esfuerzan con sangre, sudor y lágrimas para llegar a donde está? El mismo Guasín se da cuenta que al parecer solo quiere divertirse. Y pensando en el consejo del rubio que derrotó de respetar el deporte, huye del lugar lloriqueando. Y de esa forma es como termina el encuentro, con la victoria de Yu por nocaut técnico, quien se había confundido por la situación. Hey brother, si te gustaría tener un siguiente parte de este video, o bien contenido como este, dale me gusta, compártelo y suscríbete. De esta forma podré traer contenido de forma más frecuente. Por otra parte, ¿te acuerdas del boxer rubio? Bueno, este vuelve a su casa, con vendajes en su cara, y mira a su hijo sonriente mientras sostiene una cubeta de pollo frito, tal cual le prometió a su hijo. Empapado en sudor, Yu se mostraba cansado, peleando contra su nuevo enemigo en el cuadrilátero, el misterioso gato boxeador, que era capaz de esquivar todos sus golpes y contraatacar, lo que le hacía bastante gracioso acá por alguna razón. Finalmente, el combate terminó con un rechazo del gato boxeador, lo cual termina despertando a Yu de su sueño, quien solo se imaginaba la pelea con su gato, el cual estaba acostado al lado de él. Ahora Yu se encuentra frente a su entrenador,
el cual le dice que incluso si no lo parece, su cuerpo pudo haber acumulado estrés por las últimas peleas, por lo que es mejor que se tome un par de días libres para poder evitar eso. Aunque igual es escéptico que sus capacidades impidan que pueda descansar. Entonces, Yu se queda en casa viendo la televisión, pasando canales. Bastante aburrido. De repente, recuerda a Jay y cómo lo invitó a jugar videojuegos hace un tiempo. Así que decide ir a un salón de juegos. Allí compite contra un hombre en hockey de mesa y lo supera ganando la partida 99-0. El señor, quien es el presidente de la Asociación de Hockey Estadounidense, le propone hacerlo campeón del mundo, pero Yu se niega, diciendo que no tiene que pagar ninguna factura del hospital, así que se va, dejando desconsolado al hombre. Luego de esto, Yu prueba distintas máquinas, un juego de baile, de pelea, y en todos obtiene puntajes perfectos a pesar de no tener ninguna experiencia. Impresionados todos. Pero Yu sigue aburrido, así que va al parque y se sienta en un banco, donde observa a una familia con su hijo de forma melancólica. Entonces, llega un pequeño chico que lo reconoce y le pide su autógrafo. Yu le dice al pequeño que no tiene ninguna firma, pero el chico le pide que invente alguna, así que lo hace. El joven insiste en lo impresionante que es, y cómo seguramente podrá derrotar al campeón. Entonces, le dice que él también quiere aprender a boxear para poder ser tan fuerte como Yu, aunque nuestra protagonista solo le responde que no importa la fuerza de una persona, ya que todos pueden morir de un disparo o de una enfermedad, o bien por el ataque de algún animal. Entonces el pequeño le responde que será lo suficientemente fuerte como para poder derrotar al animal. Pero Yu le da un discurso de que todas las personas terminan muriendo de alguna forma u otra, lo que termina haciendo que el pequeño termine llorando y se largue, lo cual confunde a Yu. Al anochecer, nuestro protagonista vuelve a su casa, donde lo recibe su gato, a quien le dice que espera que viva una larga vida, antes de irse a acostar con él. Por otra parte, Jean-Pierre Manuel se halla en un ring meditando, con una mirada seria. JPM, vamos hacia el campeón, porque igual es largo, es el campeón de peso ligero. Se encuentra en su casa, una mansión, viendo su comida con aburrimiento, cuando una rubia que está enfrente a él le reclama por no tocar lo que ella preparó. Aunque el boxeador la mira, pero frente a él solo encuentra la intimidante figura de Yu, el cual será su rival en un futuro. Por otra parte, Carmen, la gerente del gimnasio, mira cómo Yu volvió a entrenar después de apenas 2 días. Si bien admite que él no parece necesitar un descanso, igual debería hacerlo. Incluso se pregunta si es que Yu no es algún tipo de robot, pues en los 2 años que lo conoce, nunca la ha visto expresar ningún tipo de emoción, ni hacerse amigo de nadie, y que ni siquiera parece tener un gusto especial por algo, más allá de su pequeño gato negro. La mujer admite que, seguramente, el mismo campeón será el siguiente oponente de Yu, lo cual le hace dar cuenta que ambos son parecidos, aunque Yu es mucho más estoico y frío, y que no logra imaginárselo incluso si ganara el campeonato. En ese momento, Jean se encontraba meditando en su ring. Su entrenador lo ve y se da cuenta que él estaba haciéndolo de forma más frecuente, seguramente por su futura pelea contra Yu. Jean piensa que debe estar mejor que excelente para su encuentro, así que accede a pelear contra 3 boxeadores al mismo tiempo. El entrenador K se encuentra con Yu y le reproduce la última batalla de Jean-Pierre, librada contra el campeón en la clasificación de peso ligero, y nombra a los boxeadores en la cima, peso tras peso, donde están Yuto Takeda, de peso super ligero, Fabricio Santorino, peso mediano, Víctor Grigorievich, crucero, Aaron Tate, de peso pesado, y JPM, de peso ligero, quien ha obtenido 37 batallas, todas ganadas, y 31 de ellas por nocaut. Se lo describe como un genio del boxeo, que nunca perdió una batalla desde que debutó a sus 20 años, hace 10 aproximadamente. Comenta cómo balancea sus golpes a la altura de los ojos de su oponente, para limitar su visión y su sentido de la distancia, lo cual puede lograr gracias a sus largos brazos, que miden 200 centímetros, muy superior a la longitud media de 170. Además, logra una gran velocidad con sus golpes que permiten que sean rectos hasta de 300 centímetros,
Todo esto deja claro que K hace imposible que alguien pueda pelear contra Jean sin recibir algún golpe en su combate. Además, que la fuerza y velocidad que muestran hacen que sus golpes rectos tengan la misma potencia que uno directo. Por si fuera poco, en ese momento, K destaca como Jean utiliza la técnica del hombro en movimiento para evadir un ataque, cambiar su guardia a una zurda, para deslizar transversalmente hacia su oponente y atacar en su cabeza que se hallaba descubierta. El movimiento perfecto ante esa situación demuestra su habilidad. El entrenador dice que solo Jean y el mismo Yu pueden lograr una perfecta técnica en tan corto tiempo. Adicionalmente, Jean suele cambiar su postura continuamente para confundir la percepción de la realidad de su oponente. Al ganar su combate, el entrenador elogia a Jean por dar un combate perfecto, aunque él declara que tuvo varias fallas en sus movimientos y que no debe cometerla en su siguiente combate, si no quiere perder su título de campeón, diciendo explícitamente que será su combate contra Yu. K se ríe ante esto y le deja a Yu más que claro que a diferencia de todos sus rivales anteriores, Jean es una persona la cual está a su nivel. Por ende, no va a ser igual de sencillo poder derrotarlo. Este video está dedicado al usuario OscarCar2620, el cual desde el primer día del canal ha estado apoyándolo de forma férrea. Muchas gracias, Oscar. De verdad, se agradece mucho tu apoyo. Este video es para ti. Los músculos que ayudan en el apoyo de una pierna, la fuerza que ejercen en la espalda, la tensión que se crea al lanzar un puñetazo. Esta era la visión microscópica de Jean-Pierre Manuel, que tenía al ver la pelea entre Yu y Wasim al-Jehad. En vivo, se muestra cómo declaran ganadora a Yu por la huida del pelirrojo, y Jean-Pierre, quien estaba en primera fila, solo suelta una palabra ante esto: hermoso. En su mansión, el campeón de peso ligero estaba distraído y continúa sirviendo café en su taza, a pesar de desbordarse. La rubia frente a él lo llama y le pregunta si acaso estaba así por pensar en el boxeo nuevamente. Jean-Pierre solo la mira, sin responder, pero la chica sabe su respuesta. Unas lágrimas empiezan a formarse, reclamando que siempre piensa en el deporte cuando está con ella, y le pregunta si, por lo menos, le importaba un poco ella. Mientras tenía su arrebato, Jean-Pierre solo pensaba en los movimientos de Yu en el ring, y lo que le termina diciendo a la rubia era que le molestaba su parlote innecesario. Ahora nos encontramos con el entrenador de Jean-Pierre, siendo entrevistado. Le piden que cuente un poco sobre su pupilo, y lo describe como un artista. Alguien que dedica toda su vida a buscar la belleza de la perfección técnica. Entonces, se muestra que el entrevistador era Peter Kent, al periodista del diario deportivo, quien se queda bastante intrigado con la respuesta. A continuación, le preguntan si podrá echar un vistazo al particular estilo de entrenamiento del campeón, algo que el entrenador Rui acepta, aunque deja claro que, por motivos obvios, no podrá enseñarle todo. Al ir al gimnasio, el grupo se queda mirando como Jean-Pierre se encontraba en el ring, ajeno al mundo. Estaba meditando. Viendo esto, Peter Kent se da cuenta que era cierto el rumor que decían que el campeón meditaba siempre antes de entrenar, y recuerda una entrevista que hizo hace tiempo a un boxeador que entrenaba en el mismo gimnasio de Jean-Pierre, el cual le comentó que creía que Grigorievic estaba loco, pero con Jean no tenía ni idea de lo que pasaba por su mente. Esto ya que siempre lo voy a meditar antes de entrenar durante varias horas, pudiendo pasar todo el día en eso, y después, cuando despierta, se pone a practicar de forma más extraña, poniendo en posición y quedándose quieto como una roca. Aunque al principio no sabía qué hacía, una vez lo vio antes y después de practicar con un saco para darse cuenta que cambió de posición. Luego tuvo una pelea corta y al volver vio que se movió nuevamente, y allí se dio cuenta que lo que hacía allí era ejecutar un golpe recto, pero estuvo realizando cada movimiento parte por parte durante 1 hora, hasta que terminó de lanzar su golpe. Tal declaración dejó sorprendido a Kent, aunque ahora parece creerle, no le encuentra sentido a entrenar así. Le pregunta al entrenador si, entonces, meditaba para relajarse, pero le contesta que era todo lo contrario. Meditaba para despertar todos sus sentidos y agudizarlos para su pelea. Esa sensación de concentración intensa, cuando todos los estímulos a tu alrededor desaparecen y solo el objeto de tu concentración se vuelve nítido. Ya meditaba para incrementar tal sensación a su máximo posible. El entrenador le dice que podrá seguir explicándole, pero era mejor si lo veía por sí mismo. Aunque Kent intenta negarse para no interrumpir su meditación, el otro hombre se ríe y aclara que necesitaría mucho más para eso,
Entonces, el periodista se sienta frente a Jen e intenta relajarse y meditar, aunque era inevitable notar el aura especial de que el campeón desprendía estando frente a él. Cuánto silencio, era el único pensamiento que inundaba la cabeza del periodista. Luego de un momento, cuando el boxeador le pregunta si sentía sus propios latidos, Jen notó que mientras más se concentraba, podía sentirlos con una mayor claridad. Después de unos minutos, el entrenador lo detiene. Suponiendo sus sensaciones, le dice que si alguien como él logró oír sus latidos, sentir algo distinto en un periodo de tiempo, entonces podría imaginarse todas las sensaciones que un maestro de la imitación como Jen podría experimentar. El pálpito de tus latidos, la concentración de los músculos, la circulación de la sangre, la electricidad corriendo por todo tu sistema nervioso. Esas eran las sensaciones que Jen experimentaba en su meditación. El entrenador continuó explicando el deseo de Jen. Quería controlar por completo sus músculos, desde los más gruesos hasta la fibra más pequeña, y mediante ese control alcanzar la perfección técnica. Esa noche, Jen termina su meditación y pregunta a su entrenador si el periodista ya se había ido. Su superior indica que, al ver que no despertaba, decidió dejar su entrevista para otro día. Luego de contestar, le cuestiona si estaba así por ese peleador. Jean-Pierre indica que, solo con verlo moverse, sabe que el tiempo transcurre distinto para Yu y que todas las técnicas que había venido refinando por tantos años eran inútiles contra él. El motivo por el que necesitaba concentrarse con más fuerza, una declaración que preocupa al entrenador. Más tarde, boxeadores que entran con Jen se preocupan por lo que harán, pero el entrenador los insta a continuar. Entonces, se va este trío con cuchillos en sus manos, frente a Jen, con el campeón instando-los a atacarles. Pero estos se muestran nerviosos, pero deciden confiar en la destreza de su rival y atacar. Lo siguiente que se ve es a Jen con sangre en su cara, con los ojos abiertos. No fue suficiente, declara furioso con los boxeadores lastimados a su alrededor, pensando que necesitaba gente con instinto asesino. Finalmente, en su entrevista, le preguntan a Jen qué significaba el boxeo para él, a lo que responde que era una búsqueda de belleza, cómo hacer que cada movimiento, desde el músculo más grande hasta la fibra más pequeña, sea perfecto. Además, añade que el cinturón de campeonato era la confirmación de que su portador era la persona que más se acerca al estado de la perfección, justo lo que él buscaba, la perfección, que era de por sí una belleza sublime. En este primer acto, el golpe que le cortó la mejilla a Taker, Jean-Pierre se pregunta cuántas personas habrán entendido lo que significó ese ataque, pues en ese recto estaba la perfección que tenía una vida buscando. En una patrulla, dos policías hablan de un extraño rumor, una persona que merodeaba los barrios para darle palizas a los criminales de la zona. Uno se preguntaba si tal vez era alguien que se creía un héroe, pero su compañero responde que era poco probable. Ese lunático también le sacaba la sangre a los que derrotaba. Jean-Pierre era el responsable de estos extraños rumores, pero esa noche relampagueante usa una brocha y dice: "No es suficiente". El entrenador de Jean-Pierre lo mira sorprendido. Su técnica de boxeo a solas había cambiado por completo en cuestión de días. Sus movimientos lucían desesperados, pero él sabía que eran extremadamente fuertes. Antes creía que estaba cerca de la perfección, pero había mejorado a límites inhospechados. Y se pregunta el cómo. Al acabar ese día, el entrenador lo detiene y le pregunta directamente qué le pasaba, ya que estos días lucía muy cansado, y Estela, la rubia que siempre está en la mansión, preocupada porque llegaba tarde y parecía distraído. Jan pregunta si en serio era la impresión que daba, cuando estaba mejor que nunca. La sonrisa con la que lo dice parece confirmar las sospechas del hombre, y solo le dice que se toma las cosas con calma. Más tarde, una pandilla está reunida en un callejón y Jen, usando capucha, llega con ellos. Ellos notan que era el sujeto que anda golpeando criminales y se ponen a la defensiva. Por su parte, el campeón solo analiza a los criminales a su alrededor, uno a 3 metros con una pistola, otro a las 11 en punto que no sabía si llevaba un arma, una chica a unos 6 metros con un cuchillo, otro hombre con un cuchillo a 4 metros y uno con pasamontañas y cuchillos a 10 metros. A pesar de la amenaza, Jen solo declaró algo: "Ustedes no son bellos", algo que saca de onda al líder de la banda, quien lo amenaza, pero Jen lo cae con un recto, su golpe más rápido y de mayor alcance, para noquearlo temporalmente. Supuso que la velocidad de reacción de su compañero era de 0.4 segundos y, inquiriendo que podría estar armado, suelta su golpe más potente para noquearlo. Toma un respiro y va contra el chico a las 12 en punto, mientras la chica corre tras él, esquiva la puñalada y lo noquea de un gancho. Entonces cambia su postura y aprovecha la rotación de su cuerpo y le hace un crochet que termina de noquear al hombre de pistola. La chica, que veía toda la escena, se paraliza del miedo, lo cual decepciona a Jen, pero no lo detiene de noquearla con un recto.
Faltaba solo uno de los criminales, pero antes de ir por él, le disparó en todo el oído. Jen admite que ese era el peor escenario posible, siendo que se encontraba a 10 metros incluso. Su corazón late con fuerza, sabe que morirá. La adrenalina hace que su corazón palpite con más potencia. Su sistema libera una gran carga eléctrica. Se oye un sonido de bip y lo siguiente que se ve es a Jen logrando dar un golpe en la cara al criminal armado, que lo deja en el piso, hiperventilado. Jen mira su mano con asombro y piensa que finalmente lo logró. Posteriormente, se le ve en la mansión pintando en una pared con la sangre que había estado extrayendo de la monstruosa figura que imaginó de Yu, y afirma que era hora de ir a conocerlo. En el gimnasio, el entrenador nota que Jen llega temprano y lo comenta, pero al detallar, se sorprende al verlo con ojeras y los labios resecos, pero él contesta que tenía que conservar esa sensación y exige que vayan rápido a los sacos de boxeo, pero lo que más lo sorprenden son sus ojos, los cuales parecen que han cambiado. Se pregunta si habrá pasado algo, si acaso lo ha conseguido, al fin, su objetivo. ¿Qué significa ser humano? Esa era la pregunta que se hacía Jen mientras se entrenaba. Imágenes de Yu pasan por su cabeza. Recuerda cuando era un niño y tenía su misma expresión de aburrimiento. Y afirma que son seres imperfectos con un mal criterio, torpes, insensatos. Por eso anhelaba superar todos esos defectos e imperfecciones. Mientras entrenaba, termina rompiendo un saco que usaba y mira al cielo preguntándose acaso en verdad lo había logrado. Por otra parte, Stella se encontraba llorando en un bar, insultando a Jen por lo que le dijo. Tal berrinche sorprende al barman, ya que solo había tomado un cóctel sin alcohol. Entonces, interrumpe su llanto para indicarle a Stella que estaban por cerrar, pero ella solo mira determinada para preguntar si también creía que era insoportable. El barman piensa que sí, pero aunque no lo verbaliza, la rubia se da cuenta de esto y vuelve a llorar, ahora con más fuerza, preguntándose por qué querían eso si era linda y adorable. Por su parte, el barman solo llora porque quería irse a casa. Mientras yo entrenaba en varias máquinas, guiado por K, Carmen los veía destacando cómo habían intensificado las sesiones de ejercicios ahora que la fecha de la pelea se acercaba. Yu hacía una carrera y el pie blanco le indicaba que necesitaba un cuerpo lo suficientemente fuerte para poder realizar cualquier movimiento, pero que no necesitaba imitar a nadie, solo hacerlo de siempre. Observando todo, la mujer supone que Yu ganará de nuevo por la intensidad de K, que no lo forzara tanto si no creyera que no podía ganar. Pues así era él, alguien que solo pensaba en ganar o perder, aunque era yo que no podía descifrar, no sabía qué pensaba o siquiera el por qué se hizo boxeador. Esa noche, cuando Yu se iba, Carmen se acerca y le pregunta directamente por qué se volvió boxeador. El prota admite que no sabe cómo describirlo, pero recuerda a Jay, su amigo, y declara que por un instante creyó ver una luz y quiso confirmar lo que era. Sin embargo, todavía no la había encontrado. Esa respuesta tan críptica pone a pensar a Carmen y mientras Yu se despide, se pregunta si de verdad sería capaz de encontrar algo así en ese sitio. Aparte de eso, afirma que no esperaba que fuera alguien tan sentimental, aunque cada quien tenía su propio motivo para subir el cuadrilátero. Algunos buscaban el honor, otros el dinero, y había quienes querían encontrarse a sí mismos. Sea como sea, ahora entre tanto boxeador y tanto sueño, los dos mejores de su división habían coincidido para decir quién sería el mejor. El campeón de la edición de pesos pesados, Yu y Jean-Pierre, estaba en una sesión de fotos, cara a cara, en una posición de lucha, y el actual campeón no para de pensar en pelear contra él, apenas conteniéndose a pesar de su estoica mirada. En su gimnasio, Jean-Pierre le pide algo que deja en shock a su entrenador. Aunque significara su muerte, no debía tirar la toalla bajo ningún motivo. Después de tanta expectativa, de un momento a otro, el día de la pelea llegó. Jean-Pierre se preparaba y piensa lo interesante que era ahora cómo podía sentir desde la punta del cepillo, tocar cada uno de sus dientes de forma individual. Al vestirse, sentir cada hebra de fibra en su piel, los mecanismos de concentración que los músculos ejercen con cada paso que da. En ese nuevo mundo, Jean-Pierre podía sentir cada instante con total nitidez y claridad, con una sonrisa desquiciada. Dice que ese era el mundo en el que siempre había vivido, mientras observaba el cuadro que hizo de Yu. Por fin, había llegado el día. Los anfitriones presentan a los boxeadores que ese día se disputarán el título del campeón de la edición de pesos ligeros, el invicto campeón desde hace 10 años, Jean-Pierre Manuel, contra el contendiente más fuerte y hábil que hayan visto hasta ahora, Yu. Todo el mundo veía el vivo, expectantes. K le promete a Yu que pronto se convertirá en el mejor boxeador de libra por libra y todos los cinturones serán de él.
empezando ahora por el cinturón de peso ligero. El entrenador de Jen también le motiva diciendo que tal vez esta será la mejor oportunidad para alcanzar sus ideales, por lo que lo insta a cumplir su sueño. El árbitro se para al medio y con los ánimos de los presentadores inicia el combate. Un segundo después, Jen da el primer golpe que Yu por un pelo logra esquivar. Así se inicia un proceso donde el pelilargo lanza golpes y Yu se dedica a esquivarlos. Un brutal inicio que hace que el mismo Kai elogie a Jean-Pierre y el campeón se emocione pensando en que la pelea será incluso más divertida de lo que creía. Jean-Pierre lanza un nuevo golpe que Yu esquiva. El ángulo del pie, la contracción de la pantorrilla, su mirada, la tensión de la cintura, son detalles que el campeón se fija para determinar el ángulo en el cual atacará a su enemigo. Y justo como adivina, Yu se mueve a esa posición, donde Jen ya lanza su golpe. Por poco, Yu esquiva el ataque, pero igualmente los anfitriones se quedan sorprendidos. Era la primera vez que él tenía tantos problemas para avanzar en un combate, aunque admiten que no se podía esperar menos de Jean-Pierre Manuel, el mismo que admite que está sorprendido. Pues nunca llegó a considerar al campeón más que un genio, pero ahora lo ve como un monstruo. Viendo su poder, K se pregunta si logró entrar a esa dimensión por su propio esfuerzo, una experiencia que la mayoría de soldados pasan, por lo menos una vez en el campo de batalla. Algo que él mismo vivió cuando estuvo en las fuerzas especiales. En medio del combate, todos ponían su vida en riesgo y le dispararon. Por suerte, pudo esquivar la bala, pasándole cerca de la cara. Apenas duró un segundo, pero sentía como si el tiempo se hubiese detenido. Declara que los humanos nacen con ese potencial de llegar a niveles cognitivos extremos, pero asumir que tal capacidad solo servía para esquivar casi cualquier cosa era un completo error. Lo que esa habilidad cognitiva le da a una persona es el control absoluto sobre su cuerpo. Cientos de miles de fibras musculares y articulaciones se contraen y relajan en puntos precisos y en el momento exacto, y no permiten que se escape la energía, una habilidad que podía usarse para establecer récords mundiales que no podían romperse en mucho tiempo, momentos legendarios inmortalizados en el mundo del deporte. Esa es la habilidad que hace posible la perfección técnica ilimitada. K sonríe viendo los ataques de Jean-Pierre que Yu esquiva. Declara que lleva mucho tiempo esperando a un oponente como él, ya que el boxeo no es un deporte hecho para romper récords, sino que ponen a dos personas a medir sus habilidades. Por eso no importa que tan fuerte sea un boxeador, si su oponente es débil, nunca podrá demostrar su fuerza, y recuerda decepcionado a Qasim y a Taker. Sin embargo, K considera que esta vez sí podría ver las verdaderas capacidades de Yu. El entrenador de Jen y K tienen el mismo pensamiento, querían que su pupilo mostrara su verdadero poder. ¿Qué tan lejos habían llegado? Jen lanza un jab, pero Yu lo esquiva y contraataca con un derechazo. El campeón se hace a un costado e intenta conectar un derechazo. Yu se agacha y va por un gancho, pero el campeón se aleja. El público queda maravillado por la velocidad de los ataques. Emocionados por la dura batalla, los anfitriones se mostrarán expectantes por ver quién romperá el equilibrio. K se pregunta, sin perder su sonrisa, ¿qué hará Yu ahora? Ya que la batalla se prolonga, Jean-Pierre termina dominando con la longitud de sus brazos. Yu mira a su rival y recuerda su charla con su entrenador cuando le dijo que había visto las peleas de los campeones más famosos que le indicó, y comentando que imitaría sus movimientos dependiendo de la situación. En ese momento, K se ríe y le pregunta si no vio algo raro en esos videos. Si no se preguntó por qué los boxeadores se movieron de cierta forma, o no esquivaron tal golpe, o porque eran débiles. Notando la superioridad de su pupilo, K aclara que debe memorizar sus movimientos, mas no imitarlos. Debe pensar y decidir por sí mismo, oír su cuerpo. Era todo lo que debía hacer. Con esas palabras razonando, Yu cambia su posición y pasa todo su peso hacia adelante, apoyándose en una pierna, de una manera bastante precaria. Jean-Pierre se muestra curioso por el cambio tan extremo, siendo una posición bastante parecida a la inicial en el atletismo. Yu dejó su carrera totalmente expuesta, un toque bastaría para hacerlo caer. Aún así, Jen sabe que si lo ataca ahora mismo, morirá. En cambio, se concentrará en defenderse. Nada más terminar esa oración, Jen recibe en toda la cara el primer golpe del combate. Eso fue suficiente para hacerlo caer a la lona. K se enorgullece, ya que al fin podrá mostrar quién realmente es. En las gradas, Stella veía la escena. En shock, Jen quedó en el piso, tan sorprendido como el resto, con su nariz rota, llena de sangre. La arena quedó en silencio, procesando lo que pasó, aunque uno de los anfitriones estaba callado viendo acá, preguntándose hasta dónde pensaba llegar para conseguir lo que quería. El referee empieza a contar para declarar el KO. El entrenador de Jen se da cuenta que cayó en un ángulo delicado, recuerda sus palabras de no soltar la toalla nunca y se pone nervioso. El referee llega a 5 y Jen sigue en el suelo, pensando que no pudo ver el ataque de Yu. Pensaba que ella alcanzaba la perfección, pero resulta que Yu está en otra dimensión desde el principio. Pero en lugar de desanimarse, Jen suelta una aturrida sonrisa.
quieren ver más, y cuando el referee va por 7, se levanta. Ahora todo el público se vuelve loco por esto. Los anfitriones destacan como el campeón quedó tan herido que se tambaleaba. La situación cambió, la pelea se volvió peligrosa, y el referee se preguntaba si debería permitir que el encuentro continuase. Se acercan a Jen y le preguntan si desea continuar, a lo que él, con un brillo oscuro en sus ojos, afirma. Aunque el referee deja en claro que detendrá la pelea si veía que su vida corría peligro. El boxeador lo ignora, queriendo seguir. Yu veía todo de espaldas. Jan piensa que cada nervio de su cuerpo debe estar preparado. No podía fallar esta vez. Yu se pone en posición para un nuevo ataque y Jan sabe que es mucho más veloz que él, por lo que decide lanzar un contraataque 2 segundos antes. Yu arremete, pero el pelilargo se prepara y lanza un golpe desde antes directo a su cara, mientras pide que le muestre la mayor perfección técnica que un humano podría alcanzar. Al final, su estrategia no funciona. Su rival usa los músculos de los dedos del pie para esquivar y acelera antes de acercarse, logrando atinar un segundo golpe. Sin embargo, Jan logra reaccionar y mover la cabeza en el último instante, una medida desesperada para reducir el daño. K ahora solo sonríe preguntando cuánto más podrá aguantar Jen. En ese momento, Jen pasa una defensa alta, pero Yu la rompe con facilidad con un izquierdazo en las costillas. El entrenador de Jen empieza a preocuparse. Él no era un boxeador que podía aguantar muchos golpes, por eso era imposible que se levantara después de ese primer ataque. Pero fue su obsesión y la locura que le dio la fuerza para poder hacerlo. Fue su vida lo que usó como garantía para exceder los límites de su cuerpo. Se pregunta si le parecía, en serio, tan hermoso ese estilo de combate, tan horroroso. A pesar de todo, Jan mantenía su defensa en alto mientras Yu lo seguía atacando. Cuantos más golpes lanzaba, más fuertes y rápidos se hacían. Entendió que a él no le movían los nervios de la pelea, el deseo de ganar o el miedo a perder. Yu no tenía un pasado, presente o futuro, solo existía la técnica como un medio para alcanzar un fin, algo que cataloga de hermoso, mientras cae, producto de este último golpe. 2 veces había caído el campeón de peso ligero, y aún así seguía en el primer asalto. Ahora el público salía del choque y vitoreaba. ¿Qué significa ser humano? Volvía la pregunta a la cabeza de Jen, recordándose de niño. Afirma que eran organismos torpes y tontos, llenos de errores. Un cuadro familiar destruido, una mujer que aclara que todo terminó y un hombre que echa de su casa a la mujer, su esposa. Esa era la familia de Jan, la cual se destrozaba frente a él y él no mostraba más que una cara de indiferencia. Afirma que su historia era completamente insignificante y estaba repleta de clichés. Era la historia de una madre infiel y un padre incompetente, un hogar lleno de peleas interminables que le hizo preguntarse por qué lo tuvieron. Mientras pensaba todo esto, el árbitro continuó contando hasta llegar a 6. Su mismo entrenador le roga mentalmente que se quede en el piso, pero Jan se levanta recordando la respuesta que encontró, la cual fue más que clara. Fue un simple error conseguirlo por una idiota mujer y un hombre tan estúpido. Esto fue lo que afirmaba Jen, cubierto de sangre, de pie, y por eso busca ser un ser humano que trascienda a la humanidad. Vuelve a recordar su niñez y le pregunta a su padre si su madre volvería, pero este solo lo ignora, autocompadeciéndose, un comportamiento que hace pensar a Jen en la lástima que sentía por él, por ser tan inútil en su trabajo y en todo. Era una persona que siempre se equivocaba, que no analizaba tranquilamente las cosas, muy diferente a Jen, que sí era competente y sí podía evaluar la situación fríamente para preparar su futuro. Por eso, sabía lo que haría su padre dentro de poco. El espíritu de lucha de Jen para levantarse luego de caer por segunda vez es elogiado por los anfitriones y el público que lo vitoreaba. Sin embargo, Estela lo veía con horror la escena. Ika daba por ganada la pelea, pues, a pesar de su gran determinación, no veía a Jan más que como un cadáver viviente. Acaba con él, fue lo que pensó K, y como si le invocara, Yu lanzó un nuevo golpe, pero lo detiene a centímetros del rostro del oponente cuando el árbitro se interpone en el medio por el toque de la campana. El primer round terminó, y los anfitriones hablan sobre cómo ni siquiera el campeón invicto era rival para Yu, aunque, igual, Jen logró convertirse en la primera persona en llegar a un segundo round contra Yu. El entrenador de Jen le limpia la sangre, sorprendido, al no esperar que le dieran tal paliza. Se da cuenta que Jen ya no tenía chances de defender su cinturón, y era su vida lo que ahora está en juego. Por eso le pide que se rinda, pues aunque le solicitó que no tirara la toalla, incluso si estuviese a punto de morir, tenía que valorar su propia vida. La respuesta de Jen no fue más que un soliloquio, pues le responde que la vida era algo tan insignificante como donde nacías y morías, así de simple. Sin embargo, se podía morir luchando por un objetivo, y acaso ese no era el único sentido que los humanos podían darle a su existencia. Sabiendo la implicancia de sus palabras, su entrenador intentó pararlo, pero Jen le pide a su entrenador, Peter, que no lo detenga, porque debía confirmar su propia existencia, y si se atrevía a tirar la toalla nunca lo perdonaría. Sin otra opción, Peter sale del cuadrilátero, dejando que se libre el segundo round.
Estela mira preocupada la pelea, mientras los anfitriones se preguntan si el campeón podrá remontar. Jen vuelve a recordar su infancia. Su padre lo tenía sostenido de la mano entre una multitud. Sabía que haría, pero no se ponía triste por eso. No se dejaría superar por sus emociones. Esa vez, la manzana sí caería lejos del árbol. De repente, ambos se detienen y el hombre le dice al joven Jen que recordó algo que debía hacer y le pide que lo espere allí. «Qué pésimo actor eres», pensaba Jen, mientras aceptaba un billete que su padre le daba para que se comprase algo mientras lo esperaba. Al niño no le sorprendía que incluso para abandonar a su hijo, su padre era un estúpido y torpe. Para seguirle el juego, le dice que se dé prisa, mientras su padre se va. El joven Jen también se marcha, no iba a dejar que sus emociones lo consumieran, pues buscaba la perfección sublime, y siente que la encontró. Allí, frente a él, en la monstruosa figura que el aura de Yu desprendía, sentía que encontró al ser perfecto que trasciende a los humanos, que tantos años buscó. Yu se pone en su posición tipo atleta, Jen le pide que se lo muestre una última vez. Peter se pregunta si acaso quería morir. K sonreía con sadismo. El protagonista arremete nuevamente contra el campeón, y Jan afirma que ahora recibirá un contraataque con toda su fuerza, colocándose en la misma posición que su adversario. El entrenador Peter se disculpa, preparándose para tirar la toalla, pues también era un padre y no podía permitir que su hija Estela enviudara. Piensa en un error que cometió, cómo fue que lo enseñó a boxear luego de descubrir su talento, pero se arrepentía de no enseñarle lo más importante, a no convertirse en un monstruo y a vivir como un ser humano. Debía aprender que hay cosas más importantes en la vida. Piensa mientras viene a la mente de Peter la imagen de él, entrenando con Jen de niño, de él sosteniendo la mano de la joven Estela. La misma Estela veía la silueta de su marido y se preguntaba por qué sentía que estaba por abandonarla para siempre, y se preguntaba si en serio se marcharía así. A punto de tirar la toalla, cuando yo estaba por golpear a Jen, se oye una voz gritar ¡No! Estela intenta colarse a la arena, pidiendo a Jen que no la dejara, ya que no podía vivir sin él. No quería que la abandonaran. Palabras que sorprenden a Jen y recuerda cuando su padre lo dejó en la multitud, apretando el billete que su padre le dio. Esto era lo que él también quería decir. Piensa mientras las lágrimas corrían por el rostro de su versión de niño. No quería que se fuera. No querían que lo abandonaran. Era lo que él quería pedir realmente. «Vas a ser papá», le revela Estela, dejando con la boca abierta a Jen, pensando en qué estaba haciendo, mientras en su mente visualizaba la monstruosa figura de Yu, su rival. La llorosa imagen de Estela, su esposa, la cual la veía preocupada. Una persona le pregunta a Jen de niño por qué lloraba. El joven levanta la frente con los ojos llorosos y mira a una joven Estela, quien tomaba la mano de su padre, Peter. Él fue el que le preguntó por qué lloraba y quería saber si se perdió. Ahora lo entendía todo. Un Jen adulto que posaba frente a Yu, y un Jen niño se paraba frente a Estela y a Peter. Jen admite que también fue torpe y tomó la mano de ese niño que lloraba. En el presente, los anfitriones piden disculpas por la interrupción de Estela y aclaran que el combate se reanudará en un minuto. Pero estos se sorprenden al ver que el Jan, el campeón de peso ligero, abandona el cuadrilátero, haciendo que lo descalificaran, y de esa forma la pelea termina. Jan se posa frente a los guardias y les exige que se quiten, pues le pertenecía al luchador capacitado. Confundidos, los espectadores se cuestionan si huía como Qasim, pero todos se quedan sin palabras al ver cómo Jan le entregaba personalmente el cinturón a Yu, quien seguía siendo tan estoico como siempre. K, por otra parte, temblaba de la furia por haberle arruinado la victoria a Yu. El anfitrión de Afro ve esto desde lejos y sonríe, declarando que lo habían engañado. Así, estos declaran que por primera vez en 10 años había un nuevo campeón de peso ligero, y este era Yu, la nueva leyenda del mundo del boxeo, además de soltar la pregunta sobre cuál es el límite sobrehumano de la fuerza, algo que nadie podrá responder. Luego del combate, Jen se queda en un colchón, con vendas en su cara y una toalla en su frente. Peter le aconseja que era mejor que se olvidara por un tiempo del boxeo y se concentrara en su recuperación, ya que estaba muy lastimado. Jen no responde y en cambio le pregunta si creía que sería un gran padre, a lo que su entrenador no tenía ninguna duda. Entonces llega Estela y empieza a llorar y salta sobre Jen para abrazarlo, sin importarle que su padre le indicara que estaba muy delicado. Así, Jean-Pierre Manuel quedó con su récord de 39 peleas, 38 victorias, 32 por nocaut y una derrota. Finalizamos con una imagen familiar, el entrenador Peter junto a Estela y Jen, siempre con su fría expresión, pero esta vez de niños. Y bueno, 1:20 ya. Olvidó si hizo demasiado largo, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, ¿qué te puedo decir, man? Muchas gracias por quedarte en el video hasta acá. Realmente ha sido fruto de mucho esfuerzo. Y te pido encarecidamente que me comentes algo, le des me gusta. Y si te suscribas si se puede. Realmente no te toma nada y me serviría demasiado. Y bueno, están abiertas las membresías del canal por si te gustaría apoyar de forma más directa. De esa forma podré traer contenido así, mucho más seguido. Y bueno, lo dejamos hasta acá.
Cuídense, nos vemos, un besito.